seguimos en nuestros temas. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer un pasaje que es súper conocido. Dice más, la senda, si no está funcionando, sí, es que en la primera reunión tuvimos un problema con la pantalla, pero ya, bien. Ya estamos consiguiendo un computador nuevo, así que bueno, ahí les mando el indirectazo. Dice más, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón. Tú conoces, Señor, lo que vivimos, lo que sentimos. Te pedimos que al salir de este lugar podamos aprender más de ti para caminar en tu propósito y poner por obra tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar un tema que le he puesto como título: una base inquebrantable. Ahora, ese es un pasaje que todos los conocemos, hasta de memoria, muchos se lo saben, y habla acerca, y dice el proverbista, mas la senda del justo, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Esa frase, ir en aumento, significa ir creciendo, ir madurando, ir avanzando, ir conquistando. Nunca el camino del justo, la vida del justo se detiene, sino siempre va en aumento. Pero eso nos lleva a nosotros pensar en algo, en hacer una reflexión. Es decir, que cuando hay alguna área de nuestra vida donde nos estancamos, donde no avanzamos o de pronto retrocedemos, hay algo entonces que no está bien con respecto a ese avance. Porque la palabra da como algo, como una ley, como una norma. El camino del justo tiene que avanzar. El camino del justo tiene que crecer, tiene que madurar. Madura nuestro matrimonio, crece nuestro matrimonio, crece nuestras finanzas, nuestra manera de administrar nuestras finanzas, crece nuestra vida espiritual, crece nuestra vida emocional, crece. Siempre crecemos, siempre, escúcheme bien. Es un principio, no es algo que yo le estoy diciendo. Fíjese que acá da por hecho que la senda del justo, el camino del justo, siempre va en crecimiento. Entonces el tema siempre va a ser, es si nosotros estamos estancados o en algún área no estamos avanzando, algo no está bien de ese camino que estamos recorriendo. Esa es la parte que ustedes saben, esa es la parte que yo les puedo explicar a ustedes de una manera sencilla, qué significa ir en aumento. Pero realmente yo me quiero hoy enfatizar, o quiero fijarme un poco más con ustedes. Esa es la primera parte que nadie ve, la verdad. A todo el mundo le gusta la segunda parte, ¿no? Que vamos en aumento, que vamos creciendo, que vamos conquistando. Pero la primera parte es la que hace posible la segunda parte de ese versículo. ¿Sí saben cuál es la primera parte? La primera parte dice, mas la senda de los justos, mas el camino de los justos. No dice, mas el camino es como la luz de la aurora. No dice como el camino de los que van a la iglesia es como la luz de la aurora. No dice que como el camino de los que van a la célula es como la luz de la aurora. Dice la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora. Está hablando que no es cualquiera el camino de cualquier persona. Escúcheme bien esto. Está hablando del camino del justo. No es de cualquier persona. De pronto malinterpretamos nosotros porque nos emocionamos con la palabra. Y yo siempre lo he dicho, nosotros los cristianos tenemos un serio problema cuando leemos la Biblia. Arrancamos de la página lo que nos conviene. Lo que no nos conviene no lo vemos tanto, ni le echamos tanta muela como diríamos. No lo masticamos tanto. Pero acá lo que dice es, el camino del justo es como la luz de la aurora. Ese es da una afirmación. Es imposible que cambie esta descripción, pero habla del camino del justo. No habla del camino de cualquier persona. Ni siquiera dice el que va a la iglesia, el camino del que lee la Biblia solamente, o el que no sé, o el que aplaude todos los domingos, es como la luz de la aurora. Habla es el camino del justo. Y precisamente sobre esa frase es que yo quiero empezar a estudiar con ustedes hoy. Porque entonces la pregunta sería, ¿quién es justo? ¿Quiénes son los justos? Porque entonces lo que la Biblia nos dice y lo que podemos empezar a respondernos es,
Si en algo en nuestra vida está estancado, está frenado, si en algo en nuestra vida no estamos avanzando, significa que hay algo que no anda bien con respecto a esa frase o esa palabra justos en nuestras vidas. Hay algo que no está funcionando bien desde ese punto de vista. Por eso sus finanzas, su matrimonio, su hogar, sus relaciones interpersonales, sus emociones, sentimientos, su vida espiritual se estancó o se retrocedió, porque hay algo de ese camino que no es justo, no es de justos. Vuelvo otra vez y le repito, el proverbista decía, es el camino del justo. No significa que Dios tiene que yo conquiste, que yo avance, que yo madure. No, la Biblia es muy clara. Si pasa esto, entonces va a ocurrir lo otro. Si caminas como una persona justa, entonces va a ser como la luz de la aurora, tu vida y tu camino. Entonces la pregunta aquí del millón sería empezar a preguntarnos es, ¿qué significa la palabra justo? Y sobre eso vamos a desarrollar la charla hoy. Para que ustedes entiendan de una manera sencilla qué significa justo, que esa es la base inquebrantable que nos va a ayudar hoy a entender todo el resto de la charla. La persona justa es aquella persona que hace la voluntad de Dios, que ejecuta o que aplica la palabra de Dios en su vida. Esa es la persona justa, ¿de acuerdo? Cuando siempre les he enseñado a ustedes, cuando usted toma la palabra de Dios como un libro, no va a haber ningún tipo de cambios, jamás va a haber cambios ni transformaciones en su vida. ¿En dónde surgen los cambios? Cuando usted y yo la aplicamos. Un día yo les decía a ustedes, el libro, la Biblia a veces dice es el libro de las prohibiciones, pero no, realmente si usted lo ve, es el libro que te hace mejor. Y al hacerte mejor, te ayuda en todas las áreas de tu vida porque te mejora. No te prohíbe, te mejora muchas cosas. Y de lo que llamamos prohibiciones, más bien son advertencias para que no caigamos en eso y obviamente desmejoremos. Así que fíjese que lo que la Biblia a nosotros nos habla es de eso. Cuando hablamos de justo, el camino de los justos es aquellos que toman la palabra de Dios como su guía, como su camino, ejecutan, hacen lo que la palabra de Dios dice, no lo que usted y yo pensamos, que sacamos lo mejor de la palabra y lo aplicamos, porque desafortunadamente pasa muchas veces con muchos cristianos. Sacan esta parte, fíjese, de esta la gran mayoría se la sabe, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No, pero dice que es el camino de los justos, no el camino de cualquiera el que va en aumento. Me perdonan, pero se los puse aquí en la pantalla para que no piensen que le hice un cambio, una modificación. Dice el camino de los justos, es como la luz de la aurora. No dice el camino de todo el mundo. Y ese de todo el mundo le estoy hablando, no sé, que el camino del que lleva más de 20 años obviamente va creciendo en la vida cristiana. El camino que lleva un año no va creciendo tanto, no. El camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, esa es la base inquebrantable. Basada en esa base inquebrantable, yo quiero que ustedes miremos esta charla basado en esa base, el ejecutar, el aplicar la palabra de Dios. La primera cosa que quiero enseñarles está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, verso 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dos cosas voy a enseñarles con respecto a lo que es ser justo. Lo increíble de todo esto es que Noé no tenía Biblia. En la época de Noé todavía no existían los 10 mandamientos. Pero aún sin embargo, la palabra dice que Noé era justo. Es decir, hacía lo que le agradaba a Dios. Pero hay dos cosas que yo quiero que usted aprenda de aquí, de lo que era justo para Dios. Usted conoce la historia de Noé. Una generación malvada que se levantó, una generación demasiado malvada para Dios, que Dios toma la determinación de destruir la tierra a causa de la maldad del hombre. Así que Noé, dice la Biblia, marcó una diferencia en medio de una generación súper complicada. Dios tenía que destruir a todos, pero dice la Biblia, unos versículos antes, dice,
Pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Parece que Noé resaltó de toda esa maldad. Noé resaltó, había algo que lo hacía totalmente diferente. Y lo primero que dice acá, él era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto significa intachable. Alguien al cual no puede una persona señalarlo. Nadie lo puede señalar porque es intachable. Es decir, significa que es una persona que tenía una buena imagen, que tenía una buena referencia, que la gente cuando lo veía tenía una forma de pensar de esa persona. Mire, yo he escuchado a veces muchas personas o varias personas que dicen: mira, a mí lo que digan los demás no me importa. Primero, si usted dice eso es porque desconoce la palabra de Dios con respecto a ese tema. Porque en la Biblia sí dice que es importante lo que las demás personas piensan de mí. ¿Saben por qué es tan importante? Porque lo que otros piensan de usted significa que le dicen a usted qué tan perfecto y qué tan buena influencia, qué tan buena marca o cosa o persona diferente es usted. ¿Qué es lo que piensan de mí? Mi familia, por ejemplo. Mire, yo siempre he dicho algo: cuando uno empieza con este tema del liderazgo, y yo sé que acá hay muchos líderes, abren su célula y dicen: pastor, voy a abrir mi célula con mis hermanos. Y no supo en el problema que me metió, amigo. Yo no sé cuántos de acá están liderando con sus familias, pero liderar familias, su propia familia, es un riesgo. Es un riesgo. Ha llegado momentos donde a mí me ha tocado decirle a alguien: mire, ¿sabe qué? Pase a su hermano a otra célula, porque es que la verdad, porque empieza, pastor, es que yo empiezo a hablar y empieza a cruzarse de brazos y a mirarme como: te conozco, mosco. Entonces lo hace sentir mal. Pero yo le decía a él: ese es el tema. Porque cuando tú estás liderando la familia, no solamente tienes que ser intachable, tienes que ser súper intachable. Porque tu familia te conoce realmente, sabe realmente quién es. Y es lo que yo siempre he señalado: lo que piensan los otros es importante. La Biblia lo dice. Mire lo que el proverbista dice en el capítulo 22 de Proverbios, en el versículo 1. Mire lo que dice con respecto a esto que yo le estoy diciendo. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El proverbista decía: más estima es el buen nombre y la buena fama que cualquier tipo de riqueza. El buen nombre y la buena fama. ¿Qué significa? El ser uno intachable. La Biblia dice que es importante, querida iglesia, lo que los otros piensan de mí. Cuando a usted no le importa lo que las otras personas piensan de usted, significa que por ahí hay algo en lo cual usted no le gusta ser señalado. Pero cuando las personas, usted mira la Biblia, usted encuentra la Biblia y usted va a encontrar que los grandes hombres de Dios siempre pusieron su testimonio, su imagen delante de todo el mundo. El apóstol Pablo decía: les ruego. ¿Sabe qué significa esa palabra, les ruego? Cuando alguien se arrodilla y le digo: les ruego que así como ustedes han visto que yo me he portado con ustedes, ustedes lo hagan también. Imagine usted decirle a sus hijos: les ruego que así como ustedes me han visto comportarme con su mamá y con ustedes, lo hagan ustedes también. No sé cuántos se rajarían en ese tema. Pero fíjese que el apóstol Pablo lo hizo. El profeta Samuel, en su último discurso de despedida, ¿sabe qué le dijo a todo el pueblo? Le dijo: si a alguien le he robado algo, si en algo a alguien le he dañado, he quitado, codiciado, avíseme. Y todo el pueblo le dijo: no, ninguno, nadie de nosotros tenemos ninguna queja contra ti. Para usted exponer lo que usted es, significa que usted es una persona intachable. Lo que piensan los demás sí es importante. Porque lo que piensan los demás te dicen a ti si realmente estás viviendo una vida conforme a esa palabra de Dios. Pero no solamente, escúcheme, es importante lo que vemos o lo que otras personas ven, sino las cosas que no se ven también me hacen una persona intachable. ¿Saben por qué? Porque alguien puede verme, puede ver mi cara, puede ver mi conducta, pero lo interno solamente Dios lo puede ver. Y la pregunta mía para ustedes sería: ¿qué les gustaría más a ustedes? Obviamente para que se lo respondan, no para que me lo diga en voz alta. ¿A usted qué más le importaría? ¿Que los hombres a usted lo aplaudieran o que Dios a usted lo aprobara? Entonces, ¿cuál es el tema acá?
que el que sabe realmente lo que hay en nosotros, lo intachable, porque para la esposa puede ser un esposo intachable, pero Dios sabe lo que pasa dentro del corazón de ese esposo o viceversa. O para ti puede ser tus hijos intachables, pero Dios solamente sabe qué tan intachable es ese hijo o esa persona o ese compañero de trabajo o ese compañero de estudio. Realmente las demás personas, compañeros de trabajo, de estudio, saben realmente quién eres, tienen una buena imagen de ti. No me importa lo que digan los demás. Bueno, perdón, pero la Biblia sí dice que es importante lo que las demás personas dicen de mí, porque eso me dice realmente quién soy. ¿En qué sentido? No digo si una persona te dice, eres un fracasado, ay, es que soy un fracasado. No, estoy hablando de la buena imagen que una persona tenga de ti. Es importante, es muy importante. Que te digan, para mí eres un ejemplo en todo. Eso es una muy buena imagen. Significa que algo estás haciendo en esa base inquebrantable, porque cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y la ejecutamos, nos volvemos en mejores personas. Escúcheme bien, querida iglesia. Aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a hablarle a la otra persona, aprendemos a tener sabiduría. Eso nos mejora, nos hacen mejores personas, mejores esposos, esposas, hijos. Nos hacen mejores trabajadores, nos hacen mejores en todo sentido. Usted mira la Biblia y en todas esas áreas el Señor a través de su palabra nos hace mejores. Pero ojo con aquellas cosas que para otros son intachables, pero para Dios no son intachables en nuestras vidas. Hay que tener cuidado con eso. Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vuelvo y se lo leo porque es súper interesante. Y también se lo leo porque hasta ahora apareció. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado, o sea, que se cree que es sabio y honorable. Para entender esto hay que entender usted una parte, es qué hacen esas benditas moscas metidas en ese versículo. En la época antigua no es obviamente para producir perfume, no era igual que ahora. Tecnología, tiempo, muchas cosas. En esa época la perfumería era artesanal y la perfumería normalmente para sacar un perfume tardaban meses creando el perfume. Pero el perfume tenía un problema, como era tan dulce su olor, atraía insectos. Dentro de esos insectos se atraían las moscas. Cuando el perfumista estaba haciendo el perfume y no se daba cuenta si en alguno de los recipientes caía una mosca, al podrirse la mosca dañaba el aroma obviamente del perfume y perdía todos los meses el perfumista que trabajó en ese perfume. ¿Qué tenía que hacer? Volver otra vez a empezar. ¿Qué es lo que decía aquí el rey Salomón a través de este pasaje? Lo que dijo es: a veces le inviertes tanto tiempo a tantas cosas en tu vida que no te diste cuenta de cosas pequeñas que estaban pasando en tu vida, nunca estuviste pendiente de ellas, que cuando cayeron en esa vida dañaron todos los años que habías invertido en esa área de tu vida. Matrimonios de 20, 30, 15 años se perdieron por una locura del hombre, de la mujer, que fueron infieles. Por un momento de locura, porque dice así una pequeña locura. 20 años de matrimonio, alguien lo acabó por una infidelidad. Por un pequeño momento. Una situación financiera, por una muy mala decisión. Algo que usted nunca le puso atención, dejó que eso pudriera esa área, y años de trabajo en una empresa, años de trabajo de pronto en su propia empresa, se fue al piso porque nunca le pusieron atención a esas moscas muertas que algún día cayeron y dañaron todo lo que había hecho. ¿Sí ven cómo cuando uno entiende un poco más del contexto, le saca uno más jugo al tema de esto? ¿Por qué está hablando de las moscas muertas? ¿Qué tiene que ver las moscas muertas en este tema? Pero pasa lo mismo. Nosotros somos intachables porque estamos revisando aquellas cosas pequeñas. Dice que la locura le puede suceder al que se considera sabio y honorable. A cualquiera.
De aquí para allá, todo el mundo podemos, si no estamos pendientes, si no estamos como en la jugada, algo, una pequeña locura, una mala decisión, una pequeña discrepancia, una pequeña cosa que usted haga, sencillamente puede dar a rastras todos los años que usted pudo haber invertido. La Biblia no dice que hay un tiempo o hay un momento, no, siempre, no importa quién, tenemos que estar muy pendientes de nuestras vidas, porque desafortunadamente pasa esto. Entonces, no es como la gente de pronto a mí me pueda ver solamente, sino realmente Dios me ve intachable en lo oculto, en lo donde yo soy realmente, en donde no ven los ojos humanos, donde no me están viendo las personas que me aplauden. Realmente para Dios también somos intachables. O hay moscas que están por ahí dando vueltas al matrimonio, en mi mente, en mi carácter, que están dando vueltas de pronto a nivel del ministerio, los que son líderes, o moscas que están dando vueltas en mi vida espiritual, que el día que caigan ahí te van a afectar una cantidad de años. Escúcheme bien, una pequeña locura puede dañar la vida de un matrimonio terriblemente, de un hijo, de una esposa, esposo, de un padre, de una madre, puede dañarlo terriblemente. Por eso dice, ojo, porque debemos ser intachables para los que ven, y aquel que también lo ve, lo que los demás no ven, para él mucho más intachable. Ahora, para cerrar esta primera parte de Noé, Daniel 6:4. El profeta Daniel 6:4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Increíble. Fíjese que la Biblia marca la importancia de la imagen, del nombre nuestro. Daniel era un gobernador, y dice que sus enemigos buscaban cualquier cosa, una cuenta, un soborno, un número mal registrado, algo que no estaba bien, para buscarlo y acusarlo. Dice que no encontraron absolutamente nada, ni un vicio, ni una falta, nada con respecto a la organización. Mire, nosotros tenemos que aprender a marcar este tipo de diferencia. ¿Sabe cuál es el problema? Que el ser humano, y yo pienso que el ser humano, y también aún el cristiano, hay cosas que sabemos que no están mal, pero ¿saben cuál es el problema que ahora tenemos? Que a veces el cristiano le pone nombres menos pecadores a lo que está haciendo. Si por ejemplo alguien está sobornando, como cristiano dice, no va a decir soborno porque suena feo. No, vamos a decirle, estamos ayudando al policía a criar a los hijos. Le estamos ayudando a la gente de tránsito a tomarse una bebida y una buena merienda, que se lo merecen, trabajan fuerte. Usted no le va a decir que le dio una mordida, que es un coimazo, o que usted le dio algo. No, usted no va a decir nunca eso porque suena feo. Pero si usted misma, su propia conciencia dice, bueno, esto que yo le di le va a servir para una buena merienda, se lo merecen. Igual son trabajadores públicos que le ponen todo el corazón. Pero por eso ni en esas le puedes quitar exactamente la lógica del asunto. Por eso yo le digo, nosotros, si nosotros realmente alguien nos hiciera una especie de revisión en nuestra vida, nos encontraría como Daniel, esos números, esa manera, esa forma, dice ninguna falta. Era un buen nombre lo que tenía Daniel. Ahora, la segunda cosa que habla ese primer punto que les hablé, que dice que Noé era perfecto en sus generaciones, pero la otra característica es: con Dios caminó Noé. Es una frase espectacular, a mí me parece espectacular. Con Dios caminó Noé. No era un tipo que caminaba con el temor, no era un tipo que caminaba con frustración, no era un tipo que caminaba con el fracaso. No era un tipo de esos. Noé dice caminó con Dios. La palabra caminar, o esa frase caminar con Dios, significa que Noé tenía una relación cercana con Dios. Caminaba con Dios, era muy cercana con Dios. Noé sabía de dónde provenía esa
esa buena fama de él, esa perfección, ese ser intachable. Tenía una cercanía con Dios. Y algo que nosotros hemos tratado de formar en ustedes es precisamente eso. El tema no es venir a la iglesia para sentarse ahí usted en una silla, escuchar un mensaje que le parece agradable, bueno, o a veces para quietar la conciencia, o porque la señora lo trae jalado de las orejas y se sienta usted a escuchar todos los domingos. Pero cuando usted sale de este lugar no pasa nada. No ha pasado en 10 años, no ha pasado en 5 años, no ha pasado nada en su vida realmente. Y es lo que siempre les hemos enseñado. La gente tiene buenas intenciones para cambiar, pero de buenas intenciones no se desarrollan los cambios. Necesitamos que el Señor entre a trabajar con nosotros, que camine con nosotros. Ese caminar significa una cercanía. Y no caminas con alguien a menos de que no tengas una confianza en esa persona. No caminas con alguien que desconfías. Caminas con alguien en el cual te sientes bien acompañado. Esa es la relación que traía Noé con Dios. Ahora, cuando el hombre fue creado para eso. Dios lo creó para tener comunión con él. Y cuando usted lee los 2 primeros capítulos de la Biblia, usted encontrará que Adán y Eva caminaban con Dios. Estaba su parte espiritual, que es la parte que nos conecta con Dios. La parte espiritual de ellos estaba bien. Pero Dios les pone la primera Biblia a ellos, les puso su primer mandamiento para hacer la voluntad de Dios. Y le dice a Adán y Eva: mire, de todos los árboles que están acá en el huerto ustedes pueden comer lo que quieran, pero del árbol que está en la mitad del huerto no van a poder comer ni tocarlo, porque el día que coman o toquen de ese árbol ciertamente morirán. Esa era la Biblia que tenía Adán y Eva. Esa era la única orden que tenían en ese momento. Pero el hombre y la mujer rompen el mandato de Dios, desobedecen a Dios. Y en el momento que el hombre hace eso, se rompió la comunión con Dios, se rompió su relación con Dios. Y la situación en que va, pues sencillamente que se abrió un abismo tan grande que el hombre agarró por un lado totalmente diferente a lo que Dios empezaba a hacer o quería hacer con la vida del hombre. Ahora, cuando Dios, en su infinito amor y en el mucho amor que tuvo al hombre, buscó la manera de cómo reconciliar al hombre con él. No de él reconciliarse con el hombre, sino de él con Dios. Y yo les hablaba la última vez precisamente de esto. ¿Cuál fue esto? Que Cristo aparece en el panorama de la raza humana. Cristo muere en la cruz, y la cruz significa eso: hombre, Dios, este abismo. Y Jesús en la cruz del Calvario se puso como puente para reconciliar al hombre con Dios. Por eso desde ahí en adelante todos los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador somos reconciliados con Dios. Empieza nuestro tema de restauración, de sanidad. Dios empieza a hacer todo el proceso en nosotros y empezamos a caminar con Dios. Por eso, querida iglesia, escúcheme bien: venir a la iglesia, leer la Biblia, no te convierte en una persona que camina en Dios. Te puede convertir en una persona religiosa, que es otra cosa totalmente diferente. Esto es una relación, es algo que donde yo oro con alguien, hablo con Dios, donde yo leo la Biblia para encontrar el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa. Cuando tú lees esto y encuentras esto que por lo menos le he enseñado hasta el día de hoy, usted dice: wow, tremendo. Bueno, pero esto lo encuentras en la Biblia. No es algo que yo lo tengo encerrado en una caja fuerte. Está en la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, con ser intachables, con amar al otro, con el pedir perdón, con el trato con el prójimo, con el trato con las demás personas. La Biblia está llena de un sinnúmero de voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros, que si lo hacemos, entonces nosotros empezamos a caminar con Dios. ¿Por qué Noé? ¿Por qué Noé era un hombre diferente a la sociedad, al medio que estaba pasando en ese momento? Porque él caminaba con Dios, resaltaba por encima de todas las personas, caminó con Dios, y por eso, escúcheme bien, era intachable. Por eso en su época era intachable. Amén. Ahora, dice Efesios capítulo 4 versículo 13, para terminar esta parte. En la Nueva Traducción Viva, una traducción bíblica, dice Efesios 4:13: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir,
hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Palabras más, palabras menos, le resumo este pasaje. El deseo de Dios siempre es que usted y yo terminemos pareciéndonos más y más a Cristo. Es así de sencillo. Parecernos más y más a Cristo. Su manera de hablar, de pensar, de tratar, de reaccionar. Eso es lo que Dios nos busca a nosotros. Por eso ese es el fin, de caminar con Dios y de leer su palabra y de orar, es parecernos más a Cristo cada día más. Si usted como esposo se parece más a Cristo, va a ser muchísimo mejor esposo. Si usted como esposa se parece más a Cristo, va a ser muchísimo mejor esposa. Porque las luchas en los matrimonios, porque cada uno tiene su propio carácter y temperamento y cada uno quiere que el otro acepte ese carácter y ese fundamento. Pero cuando la Biblia uno encuentra que dice no, no es que tú quieras ser como tú quieras ser. A mí me llamó mucho la atención y creo que un día se los dije a ustedes. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea, no les dijo amen a sus mujeres como puedan, porque es complicado, así que hagan lo posible. No, dice ámenlas y le puso una medida como Cristo. Pero aquí no se, perdón hombres, tranquilos. Aquí viene la venganza, pero también habla de las mujeres. Dice, esposas, mire esta que está buenísima. Esposas, sujétense a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Otra vez ese cómo significa medida. Entonces no le está diciendo a las mujeres es sujétese a su esposo como quiera, como se le dé la gana. Además usted es el cuello, él es la cabeza, y esa es la famosa frase: él es la cabeza, yo soy el cuello, y el cuello mueve la cabeza para donde se le da la gana. ¿No? Anatómicamente puede ser cierto, no sé, que un médico me lo refute, pero bueno, puede ser cierto eso. Pero la Biblia no está diciendo eso, fíjese, él dice cómo la iglesia se sujetó a Cristo. Es no como usted piense sujetarse, sino cómo la iglesia se sujetó a Cristo. Entonces ahí los hombres tomamos aire y decimos por fin alguien dijo la verdad. Pero aquí se les complica la vida a los hombres, o se nos complica la vida a los hombres, porque ahí donde dice cómo la iglesia se sujetó a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Me la entendió? Entonces, no solamente está diciendo sujétese como a Cristo, como la iglesia se sujetó a Cristo, sino que dice por qué la iglesia se sujetó a Cristo. Porque Cristo se convirtió en cabeza. Así que la devolvemos para este lado. Significa, querido hombre, que si quieres ser, que tu esposa se sujete, te respete, porque sujeción no significa poner debajo del pie, que te respete, que te valore, también tienes que aprender a ser cabeza de la casa. No me digan amén todavía porque no he terminado. Pero si ustedes miran también dice: hijos, obedezcan a sus padres como Cristo. O sea, siempre la medida es Cristo. Siempre habla de Cristo. Incluso, mire, habla de los siervos. Pero si cambiamos en nuestro concepto de esta época como empleados, dice: todos los que trabajen en una empresa como empleados, hagan todo como para el Señor. Y hay otra parte que dice: así el jefecito sea malongo, háganlo como para el Señor. Ese como significa medida. ¿Cuál es el fin de nosotros en nuestra relación con Dios? Parecernos cada día más a Cristo. Queridos esposos, amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Queridas esposas, se sujeten a sus esposos como la iglesia se sujetó a la iglesia. Hijos, obedezcan a sus padres como Cristo obedeció al Padre. Empleados, cuando vayan a trabajar, hagan las cosas. Ay, es que me toca, que está. Todo el mundo anda amargado con su trabajo, pero el Señor dice: cuando hagan las cosas, hágalos no para el hombre, sino como para Dios. Ese como significa medida. Facilito. Y usted dice: mira, esto está en la Biblia. No es un tema mío, está en la Biblia. Solamente lea y se va a dar cuenta.
Segundo, Génesis capítulo 15, ya hablamos de dos cosas. Génesis capítulo 15, versículo 4 en adelante. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aunque la semana antepasada estuvimos hablando sobre Abraham, solamente quiero dejar este punto porque me parece interesante dejarlo dentro de las características de la persona justa. Tenemos dos de la vida, de la base inquebrantable, las dos cosas de José. Era perfecto, era un hombre intachable, tanto para los que veían como para aquel que todo lo ve, que es Dios, y también tenía una comunión con Dios cercana. Pero acá viene otra parte que usted se acordará, que Abraham tenía la lucha con respecto a su hijo. En el capítulo 15 pasa una situación interesante con Abraham, porque en el capítulo 12 el Señor le dio la promesa y le dijo a la edad de 75 años, que ya usted sabe la historia, darle un hijo. Pero resulta que habían pasado los años, no se sabe cuántos años realmente, hasta el capítulo 15, pero habían pasado tantos años que el pastor Gustavo me va a cambiar el micrófono. No, ahora sí, listo, gracias. Habían pasado muchos años. Cuando usted lee, me gustaría que usted leyera todo el capítulo 15 cuando llegue a su casa. Bueno, primero almuerce y después sí lo lee. Cuando usted llegue a su casa y tenga el tiempo, léase todo el capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo 15 inicia con una situación de frustración, de fracaso, de desconcierto, seguramente mezclado con temor de Abraham, diciéndole a Dios, Señor, pero tú me has dicho que me vas a dar varón, pero hasta el día de hoy no veo absolutamente nada. Y así al ritmo que vamos, me va a tocar dejarle toda la herencia al siervo más viejo que tengo en mi casa, que era la normativa de esa época. Si no tenía hijos, el dueño de todo, el siervo más antiguo, se quedaba con la herencia. Así que él tenía como esa frustración, esa lucha, se sentía que como que Dios no le había respondido, ya estaba pensando en qué voy a hacer entonces si Dios no me da un hijo, voy a entonces que darle la heredad a cualquiera. Cuando arranca este pasaje que yo le leí, Dios habla con Abraham y le dice, no te va a heredar un siervo, te voy a dar un hijo tuyo, será el que te va a heredar. Pero lo que sigue es más interesante, porque cuando el Señor se dio cuenta de la confusión que tenía Abraham, del temor que tenía Abraham, seguramente se sintió frustrado en ese momento. En ese momento sintió como que tenía muchas cosas en la cabeza estaba partida en dos. El Señor le dice esto primero, no te va a heredar un siervo, sino te va a heredar un hijo tuyo. Pero la segunda parte le dice, sal, lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas y decirme que hay 1.843.552 y una estrella fugaz, así va a ser tu descendencia. Ese va a ser el número de tu descendencia. Pero realmente la terapia que le estaba haciendo Dios a Abraham era, cuente las estrellas. Se va a dar cuenta que no va a poderlas contar. Entonces el Señor va a decirle, bueno, así va a ser tu descendencia. No se va a poder contar. ¿Sabe qué significa eso? El Señor le obligó a Abraham a soñar para cambiar lo que estaba teniendo en la cabeza. Entonces Abraham tenía, por un lado, la frustración, el fracaso, los temores, los miedos de que el hijo no venía. Pero por el otro lado, tenía en la otra mano la recomendación de Dios, la promesa de Dios, lo que no veía. Solamente dijo, sueña. Y le voy a decir algo, le voy a enseñar algo. Cuando llegue un momento donde usted sienta que perdió la esperanza con respecto a algo que Dios le prometió o algo que usted está esperando de Dios y pierde la esperanza, yo lo invito a que haga esto que Dios hizo con Abraham. No que salga y cuente las estrellas, pero que sueñe. Nunca deje de soñar. Sueñe con ese sueño que usted quiere que se haga realidad. Suéñelo muchas veces hasta que se vea tan claro como si usted contara las estrellas y dijera, no, creo que esta ya la conté, mejor dicho me perdí. Eso es lo que Dios buscaba de Abraham. Si usted quiere renovar motivación y fe, siempre sueñe. Porque lo que el pastor Castellanos enseñaba, los sueños
son el lenguaje del Espíritu. Y a través de los sueños también Dios se mueve. Renueva nuestra fe, nos hace tener la esperanza, y por eso Dios llevó a este hombre a ese punto. ¿Qué es lo que quiero enseñarles con respecto a este punto de Abraham? Creer es una decisión. La persona justa cree por decisión. Versículo 6, ¿qué dice? Y creyó Abraham a Dios. Es decir, le creyó con lo que el Señor le estaba diciendo. Tenía por un lado lo que él veía y por otro lado lo que Dios le estaba diciendo, lo que no se veía. Entonces él tenía que tomar una decisión a cuál tenía que creerle. Y dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y por último, en Daniel capítulo 1 versículo 8, Daniel 1:8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, obviamente esto tiene un trasfondo también histórico y cultural. Recuerde que Daniel fue llevado a Babilonia después de que el reino babilónico conquistó a Jerusalén y se los llevó a toda la tierra de Judá a Babilonia. Dentro de todos esos hombres, el rey escogió a jóvenes inteligentes, avanzados, digámoslo, en ese tiempo, para enseñarles la cultura de Babilonia y la letra de Babilonia, es decir, el lenguaje babilónico. Y dentro de esos apareció obviamente Daniel. Pero en esa época los babilonios adoraban y tenían sus propios dioses, y la manera como ellos ofrecían culto era ofreciendo comida a ese tipo de dioses. Entonces ofrecían carnes, ofrecían vino, y eso que ofrecían a los dioses, lo que hacían era dárselo al rey como parte de su ración. Es decir, para un rey, lo que le entregó a un dios, comérselo, pues para ellos era una honra. Entonces, ¿qué es lo que hacía y lo que iba a hacer el rey de Babilonia? Entregarle esa porción a estos jóvenes para que ellos se pudieran alimentar de la ración del rey. Cuando Daniel supo de dónde venían esos alimentos y cuál era la razón de esos alimentos, entonces él dijo: no voy a contaminarme, no quiero comer esos alimentos, y habló con aquel que les cuidaba. Y después usted sabe el resto de la historia. Y si no se la sabe, léase el capítulo hoy también después de almorzar. Ahora, empecemos por esto. Hay dos cosas importantes que quiero enseñarles acá. La palabra contaminar. ¿Qué significa la palabra contaminar? Según el diccionario, contaminar significa alterar nocivamente las condiciones normales de algo. Repito, alterar nocivamente las condiciones normales de algo. Es como, por ejemplo, un derramamiento de petróleo por un barco en el mar. El mar tiene sus condiciones salinas y obviamente viven fauna, vive muchas cosas dentro del mar. ¿De acuerdo? Cuando cae el petróleo como agente contaminante rompe las condiciones normales. El pH del mar, lo que hace que hayan criaturas, vegetación, y entonces ocurre un desastre ecológico. Es decir, los peces mueren, la fauna se daña, se corrompe, digámoslo así, algo que era unas condiciones normales para la vida. Ahora, si lo ponemos práctico, se lo voy a poner de esta manera. El ser humano cuando nace con sus emociones equilibradas. O sea, los niños cuando nacen, todos los seres humanos nacen con emociones equilibradas. Nuestras emociones empiezan a experimentar ciertos tipos de contaminación en la medida que va avanzando el ser humano en su vida. Un niño, por ejemplo, que fue abusado desde su niñez, es un niño que su parte emocional y su mente fue contaminada. Niños que de pronto vivieron el divorcio, la infidelidad, la violencia, cambia su manera de pensar, sus emociones empiezan a ser contaminadas. Y más grandes también, el joven que sufre bullying, el joven que de pronto tuvo presiones en su colegio, el hombre grande, no sé, que vivió una traición de su esposa, de su esposo también. O sea, nunca sabe uno exactamente qué cosas contaminantes dañaron nuestras emociones. Pero esas cosas contaminantes cambiaron y alteraron las condiciones normales que nosotros teníamos como seres humanos. Entonces aparecen agentes contaminantes que ya hacen que tu vida ya no sea la misma. Ya hay fracaso, hay frustración, hay miedos. Tienes una manera de pensar frente a ciertas situaciones
fruto de lo que tú viviste que no son normales. No porque las tengas o creas que sean cierto, significa que sean sanas. Entonces, así como pasó con el mar, que yo les pongo el ejemplo, que su pH cambia y todo cambia, pasa lo mismo en la vida de una persona también. Por ejemplo, en sus emociones. Un matrimonio también se puede contaminar. Cuando entra la infidelidad, cuando hay egoísmo, cuando hay orgullo, cuando hay indiferencia, se contamina. ¿Por qué se contamina? Porque seguramente esa pareja cuando empezó estaba llena de amor, de romanticismo, de sueños, pero ciertas circunstancias en los años de matrimonio contaminaron lo que antes eran normales y dañaron el pH del matrimonio, y obviamente cosas cambiaron en el matrimonio. Lo mismo pasa con nuestras finanzas, también pasa con los sentimientos en los jóvenes, también pasa en la vida espiritual. Hay cosas que uno se puede contaminar. Eso es contaminación. Ahora, cuando uno llega a Cristo, uno llega con toda la vida, la mente, el corazón contaminado de muchas cosas. Matrimonios, emociones, sentimientos, muchas cosas, viene uno muy mal. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, Él lo que empieza es a repararnos, a sanar, a restaurar, a descontaminarnos, a quitarnos de nuestra mente el dolor, la frustración, la queja, el abandono. Eso es lo que Él empieza a hacer. Y cuando ya el Señor nos descontaminó, ya después que ahora tienes una nueva condición normal en tu vida, lo que nosotros tenemos que prever es no contaminarnos otra vez. O sea, no volver otra vez a caer en algo en el cual me contaminó. Pero ahora va a ser diferente porque ahora tenemos armas. ¿Cuál es el arma? La base inquebrantable que les dije al principio. Porque tú sabes que si alguien te dañó, te ofendió, es cuando tú tienes que perdonar. Antes no lo hacías porque la condición te decía a ti: es venganza lo que yo quiero, es dolor y amargura lo que tengo. Si se dan cuenta que todo nuestro, digámoslo así, nuestro pH de vida cambia. Y cuando nosotros decidimos, porque fíjese que esas son las dos cosas que les iba a enseñar: contaminación, pero también dice que Él se propuso en su corazón, que es ese último punto. La persona justa es determinación, es una determinación, es una persona que toma determinaciones, no se mueve en lo que Él dice. Daniel nunca juzgó, nunca regaló, nunca puso sobre la mesa lo que él había decidido. Lo mismo nos pasa a nosotros. Usted y yo, cuando conocemos a Cristo, tenemos que tomar una decisión. No podemos volvernos a contaminar de cosas que antes nos contaminaron y nos destruyeron. Es decir, si usted, siendo cristiano, conociendo de Cristo, perdonó a mucha gente, ¿para qué vuelve a llenarse de resentimientos? Y el apóstol Pablo dice: si construimos nuevamente lo que algún día destruimos, nos volvemos transgresores de la ley. O sea, ¿para qué volver a construir algo que nos causó dolor? O contaminarnos con algo que antes nos dañó nuestro pH de vida, nuestras emociones, nuestro matrimonio, etc. Cuando uno se determina, esa determinación es fruto de alguien que tiene una base inquebrantable, la palabra de Dios. Te determinas y dices: no me voy a dejar contaminar. Tengo una forma, unas condiciones de vida que Cristo me dio. ¿Por qué tengo que cambiarlas si ha sido bueno para mí? ¿Por qué volver otra vez a tomar cosas que de pronto muchas veces el mundo, la gente me puede dar, pero yo sé que al tomar eso me va a dañar? Por eso Daniel dijo: no, esto está ofrecido a los dioses, no me voy a contaminar con eso. Si no me hubieran dicho de dónde viene la comida, hasta de pronto, porque él no sabría nunca de dónde viene, pero como él sabía, él dijo, propuso en su corazón. Ese proponerse, dice, se determinó a no contaminarse. Y vieron que él, lo que le dice al jefe de los eunucos, que era el que los cuidaba, les dijo: a mí páseme solamente legumbres y agua. Se volvió vegetariano de una vez el hombre y dijo: agua y vegetales. Y aún así el Señor lo respaldó con todo. Por eso, querida iglesia, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino del justo, no el camino de cualquiera. Que hoy Dios nos enseñe y que usted aprende, que podamos aplicarlo a caminar como Noé.
Que usted aprenda que sí es importante lo que otras personas dicen de usted. Lo negativo no. Lo negativo no. Pero lo positivo también. O de pronto, ¿por qué lo negativo? Si no me va a doler, si me van a decir, lo que pasa es que usted es muy orgulloso. Bueno, eso es una condición que tendríamos que revisar y decir, bueno, si mi esposa, mi esposo, mis hijos o mis padres o un buen amigo me está diciendo que soy un orgulloso, debería empezar a cambiar ese tipo de cosas. Eso es lo que piensa la gente de mí. Noé era intachable. No solamente lo que veía la gente, sino aquel que veía más de lo que veía la gente. O sea, Dios veía en Noé realmente un hombre intachable. Tanto los que lo veían como los que no veían, en su punto secreto era intachable. Aprendamos como Noé a caminar con Dios. Esa es nuestra mayor elección, caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Tener una relación con Dios. No es vida de cristianismo. Vuelvo y le repito, no sé, aquí puede tener gente cientos de años, pero tiene problemas serios en su carácter, en su manera de pensar. Todavía hay heridas en sus corazones y actúan conforme a las heridas que están en sus corazones. Entonces el tema no es los años en la vida cristiana, ni cuánto sabe usted de la Biblia. Es caminamos con Dios. Como cualquier relación, oramos, nos acercamos a su palabra, le consultamos todo, lo tenemos como una parte importante en nuestra vida. Hay que pedirle al Señor hoy que seamos como Abraham. Seguramente usted va a tener siempre esas dos opciones, lo que usted ve y lo que usted no ve. La persona justa es la que cree por decisión. ¿Sabe por qué lo toma esa decisión? Porque su base inquebrantable es la palabra, y toma la decisión de creer a lo que la palabra le dice. Y que podamos ser como Daniel, proponernos en nuestro corazón, en un mundo tan complicado como el que vivimos, donde lo malo es lo más natural, lo deshonesto es lo más natural, donde la ley del vivo es lo que impera, pero que muchas veces el ser humano mismo se ha encargado de ponerle otros nombres para quitarle la maldad y verse un poquito más agradable. Pero para Dios es exactamente lo mismo, el nombre que le quieras dar. Proponernos no contaminarnos. Y si algún día el Señor nos descontaminó, bueno, propóngase no volver otra vez a construir lo que un día destruyó. No tiene sentido. Así que, querida iglesia, es el camino del justo el que va en aumento. Amén. Quiero que se ponga en pie allí donde usted está. Vamos a orar. Cierre allí sus ojos. Señor Jesús, hoy te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Tu palabra siempre nos guía, tu palabra siempre nos ayuda a ser mejores. Perdónanos, Señor, cuando hemos menospreciado o hemos sido indiferentes al poder que hay en tu palabra, Señor. Tu palabra no solamente es una voluntad. Tu voluntad, Señor, es que nosotros seamos mejores cada día. Tu palabra es un mejoramiento continuo en nosotros. Pero tu palabra hoy nos enseñaba que el camino del justo es el que va en aumento. Señor, y nosotros queremos seguir creciendo, avanzando, madurando en todas las áreas de nuestras vidas. Pero Espíritu Santo, no sé en este lugar cuántas personas hoy puedan decir: Señor, hay áreas de mi vida o toda mi vida que se estancó, que ya no está avanzando. Me siento en el mismo lugar. Mi hogar, mi matrimonio, mis sentimientos, mi vida espiritual. Significa que hay algo que dejamos de lado. Ya no somos al 100% justos. Hoy te pedimos, Señor, por favor, ayúdanos. Perdónanos, Señor, nuestros orgullos, nuestro egoísmo, Señor. Perdona nuestras maldades que rompieron nuestra relación contigo, Señor. La única persona que puede transformarnos y cambiarnos eres tú. Que tú le digas, querida iglesia, allí donde tú estás, con tus propias palabras, que tú le digas: Señor, enséñame a ser justo, enséñame a vivir conforme a tu palabra, enséñame, Señor, a obedecerla, enséñame a ser humilde para entenderla,
Enséñame, Señor, a depender de ti. Enséñame que solamente buscas lo mejor para mí. Perdónanos, Señor, tanto orgullo. Perdona, Señor, tanto orgullo, tanta soberbia en nuestros corazones. Señor, mira aquellas personas que domingo tras domingo se sientan en una silla para escuchar una buena charla, pero no pasa nada en sus vidas, nada. Señor, ten misericordia de ellos. Que a partir de este día tú hagas un milagro en ellos. Que tu palabra sea como martillo que quebrante la piedra. Que hoy tu palabra sea como espada que atraviese los corazones, o como fuego que quema lo que no sirve. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.